empezaré compartiéndoles este versículo. Mateo 5, 1, 3. Se los voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús aquí empieza con enseñanzas para sus discípulos y me llama la atención que empieza con las bienaventuranzas. Y aquí me pregunté el por qué. Y aquí Jesús está dando a entender el tipo o modelo de ser humano que quería Dios para con él. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al leer este pasaje surge una pregunta: ¿qué quiere decir pobre de espíritu? Generalmente uno piensa que Dios desea que uno esté pobre económicamente para entonces ser feliz. Pero no, esta es una idea totalmente equivocada. Dios quiere que estemos plenos en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, yo veo que hoy en día casi todas las personas centramos nuestra vida muchas veces en el trabajo, en la familia, en el hacer ejercicio, en el tener una belleza física, en la teología, en la ciencia, en el poder. Y no digo que esto sea malo, no. Pero cuando esto lo centramos en primer plano antes que todo, ahí es cuando entonces estamos haciendo un poco mal las cosas en nosotros mismos. Pensamos que esto nos va a satisfacer, pero no es verdad, porque siempre vamos a tener un vacío. Las personas que solo se enfocan en buscar solo lo terrenal son personas que siempre tendrán un vacío, que van a tener insatisfacción. Ponen su confianza y su esperanza en todas estas riquezas, pero no están satisfechos. Hoy, para explicarles este versículo, quiero compartir con ustedes cómo está formado el ser humano. El ser humano es tricotomita. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado de 3 partes. Está formado de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo muchas veces lo satisfacemos diario. Bueno, no a veces, sino siempre lo satisfacemos. Lo satisfacemos dándole una buena comida, vistiéndolo con una ropa cómoda, una ropa limpia. También haciendo ejercicio para mantenerlo bien. El cuerpo es la parte externa del ser humano. Es con lo que podemos comunicarnos con el mundo exterior. Y ahora les explico qué es el alma. El alma es algo invisible. El alma es donde encontramos las emociones, encontramos el intelecto, la voluntad. Por medio de ella tenemos contacto con la esfera psicológica. Y ahora les explicaré el espíritu. El espíritu es lo más profundo del ser. Por medio de él tenemos contacto con lo espiritual. Aquí es donde podemos tener una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Pero esta parte espiritual casi siempre la tenemos olvidada. Casi nunca la alimentamos ni nos acordamos de ella.
Más bien satisfacemos el cuerpo y damos rienda suelta al alma. Pero ¿qué pasa con lo demás? Está insatisfecho. El ser humano no está completo. ¿Por qué? Porque no está siendo alimentado también en la parte espiritual. Y es por eso que el ser humano, cuando se siente vacío, ¿qué es lo que hace? Trata de llenar ese vacío. ¿Con qué? Con afanes, con dinero, con trabajo, con amigos, con alcohol. Y todo esto, ¿qué trae a nuestro ser? Trae insatisfacción, trae vacío, porque no es pleno el alimento del ser humano. Y por eso es que Jesús enseñó primeramente las bienaventuranzas, para que aprendiéramos cómo quiere Dios que sea el ser humano. Aquí nos dice que seamos pobres de espíritu, pero realmente, ¿qué es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu es reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que no somos nada si no lo tenemos a Él. A pesar que en nuestra vida haya trabajo, haya dinero, haya poder, fama quizá, no vamos a tener esa satisfacción plena, porque tenemos que llenar ese espíritu. A esto se refería Jesús, a ser pobre de espíritu, a reconocer que necesitamos de Dios. Pero a veces, pues somos un poco orgullosos o tenemos un poco de soberbia. ¿Por qué? Yo he escuchado a gente que me dice, yo estoy bien así, tengo trabajo, tengo salud, tengo dinero, yo no necesito de Dios. Las cosas de Dios son para los débiles. Muchas veces hemos escuchado esto, pero es equivocadamente lo que están hablando. Esto impide tener un acercamiento con Dios. ¿Cuántas personas no dicen, pues es que yo no le hago daño a nadie? Yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, yo no juzgo a nadie. Y se sienten perfectas. Pero esto es orgullo, esto es soberbia, porque realmente no reconocen que necesitan de Dios. Aquí hay pobreza espiritual de parte de ellos. Dice, el pobre de espíritu es aquel que acepta tener una relación con Dios. El pobre de espíritu es el que necesita de Dios. El pobre de espíritu es aquel que se quita toda careta, que se quita todo maquillaje, toda hipocresía y acepta a Dios en su vida. El pobre de espíritu es aquel ser humano que sabe que es limitado. Aquí Jesús en las bienaventuranzas no habla de la pobreza material, habla de la pobreza espiritual. El pobre de espíritu es aquel que acepta que está pobre en su espíritu. Es aquel que acepta que no ha puesto a Dios en primer plano. Ese es un pobre de espíritu. Como seres humanos, muchas veces nos mantenemos saturados de otras cosas, tratando de satisfacer la parte carnal y no verdaderamente alimentar el espíritu. Y si el espíritu solo puede ser alimentado con la palabra de Dios, con la relación que nosotros tengamos con Dios, es como se alimenta nuestro espíritu. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas se interponen voces, personas, afanes, cosas materiales, y esto nos impide a tener esa relación con Dios? ¿Por qué? Porque dejamos a Dios en último plano.
Pregúntate hoy tú, ¿tienes pobreza de espíritu? ¿O qué debes de hacer para ser pobre de espíritu? Hoy con esta enseñanza aprendimos cómo está formado el ser humano. El ser humano es tricotomita, alma, cuerpo y espíritu. Y que no es, más bien sí es importante alimentar el cuerpo, pero también es importante mantener nuestras emociones equilibradas que vienen en el alma. Pero también es importante alimentarnos espiritualmente. Yo les platiqué hace poco les hablé sobre la paz que da el mundo y la paz sobrenatural. La paz que ofrece el mundo es una paz momentánea, una paz que no satisface, una paz que no perdura. Igual aquí, cuando no alimentamos nuestro espíritu, vamos a tener siempre ese vacío y entonces vamos a buscar alimento en otros lugares o satisfacernos con otras cosas que no son verdaderamente buenas. Aquí realmente tenemos que entender que tenemos que alimentarnos en las tres áreas. Y como les hablé hace poco del Salmo 23, en donde les explicaba yo, ahí decía David que su copa está rebosando. Es cuando él está satisfecho. El ser humano está alimentado en las tres áreas: alma, cuerpo y espíritu. En esta enseñanza también aprendimos qué es ser pobre de espíritu. No se trata de lo material, sino se trata de reconocer que necesitamos de Dios para entonces tener esa satisfacción que decía David, que su copa esté rebosando. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos rebosando, que estemos satisfechos en nuestras tres áreas. Y por consiguiente vamos a tener un espíritu fuerte y un espíritu entregado a Dios. Y entonces Dios cumplirá sus promesas. La promesa que nos comparte hoy es en el versículo 5, 3 de Mateo, en donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Qué maravillosa promesa nos da Dios aquí. Si nosotros buscamos esa riqueza espiritual, si nosotros somos pobres de espíritu, agradándole a Él, ¿qué es lo que va a pasar? Él nos va a dar la herencia de una vida eterna. Y esto es algo maravilloso y algo que llena mi corazón al saber que yo, alimentándome espiritualmente, estando satisfecha y mi copa esté rebosando, Él me dará la herencia de una vida eterna. Hoy pregúntate tú, ¿quieres ser pobre de espíritu? Gracias y saludos a todos.